Muy buenos días a todos, pues yo soy el doctor Gibran Estúa. Vamos a hablar en este día de diabetes, hipertensión y retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva, ¿no? Preparé un poco de las dos cosas. Vamos a empezar hablando de la cuestión de qué es la diabetes, ¿no? Recuerden que la diabetes son estos trastornos metabólicos, ¿ah? Que se alteran los carbohidratos, en este caso la glucosa, que como sabemos se utiliza como fuente de energía. Entonces se produce un exceso debido a la gluconeogénesis, la glucogenólisis inadecuadas, y entonces estos mecanismos se desregulan y entonces ocasionan en los pacientes pues la hiperglucemia. Recuerden ustedes que tenemos varias clasificaciones de diabetes, entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que les voy a mencionar hace un momento. Pues la encuesta de salud epidemiológicamente sabemos que más o menos en el 2022 teníamos una prevalencia de diabetes más o menos no diagnosticada, imagínense, de 18.3% o 14.6 millones de personas. Entonces, es un gran porcentaje, una gran concentración de personas las que están, pues, no diagnosticadas. Las encuestas de salud del 2006 al 2022 nos mencionan que esta prevalencia de diabetes ha aumentado gradualmente un 3.9% y obviamente la diabetes no diagnosticada disminuyó. Esto es importante porque se han hecho muchas campañas de detección. No sé si lo han visto ustedes en los centros de salud, en los kioscos, inclusive en ciertas farmacias, todo no se hace esa detección. Esos se van a los sistemas de salud epidemiológicos para tener este vaciado de información en cuanto a la diabetes, como les mencionaba, ¿sale? Entonces, bueno, epidemiológicamente vamos a ver esto. Como les mencionaba, la diabetes se va a dividir principalmente en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros subtipos de diabetes o de hiperglicemias clasificadas como MODIs. Lo que ahorita vamos a hablar justamente es en cuanto a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, lo que vamos a hablar, porque son las patologías relacionadas con la retinopatía diabética, ¿no? Recordando nosotros que tenemos criterios diagnósticos, es importante porque, por ejemplo, nosotros en cuestiones oculares, y bueno, nosotros como internistas, pues nos pueden referir a los pacientes cuando tengan alguna de estas alteraciones. Sabemos que en esta nueva actualización de la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, y las revistas donde publican esto, que es el Diabetes Care, en el 2024, pues los criterios no han cambiado mucho, ¿no? Es una hemoglobina glicada mayor a un 6.5%, y justamente este test no es como diagnóstico, sí, pero lo utilizamos más como evaluación del tratamiento. O sea, nosotros damos el tratamiento para la diabetes y vamos viendo con la hemoglobina glicada cómo va funcionando esto, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen una hemoglobina glicada mayor a 12. Entonces ahí, por ejemplo, necesita una terapia triple, a diferencia de los pacientes que tienen aumentada la hemoglobina glicada mayor a un 6.5%, a lo mejor con una monoterapia resulta, ¿no? La otra es una hemoglobina plasmática, hacia el azar, como sabemos, mayor a 126 miligramos sobre decilitro, y esto es definido justamente por una ingesta no fuerte calórica en más o menos unas 8 horas. La otra son las pruebas justamente de tolerancia a la glucosa y justo las pruebas en las cuales se dan una cierta carga de glucosa y se mide, ¿no? En más de 200. Entonces, esta es como la diagnóstico que nosotros hacemos para identificar un paciente con diabetes, ¿no? Ahora, es importante. Gracias. ¿Perdón? Si podemos apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Ok, sí. Entonces, les mencionaba que justamente estas pruebas son muy importantes porque con base en esto vamos a identificar justamente las alteraciones y, por ejemplo, a nivel de ojo, cobra relevancia porque cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, hay varios estudios donde menciona que ya tiene más de un 20%, 25% de prevalencia y de que pueda tener ya daño a nivel de otros órganos. Recordemos nosotros que la diabetes es una enfermedad que justamente afecta muchos órganos, ¿no? Tenemos la clasificación
clasificación de diabetes en macroangiopatía y microangiopatía. En el caso nosotros vamos a centrarnos en la microangiopatía, que es el caso de la retinopatía diabética. Se han hecho varios estudios, por ejemplo, en estas revisiones últimas de análisis sistemáticos, como menciona acá, de factores de riesgo asociados al desarrollo de retinopatía diabética. Y si vemos en estos estudios, pues los factores de riesgo principales, la hipertensión, los biomarcadores de inflamación que vi que se van a ver más adelante en otras clases, factores de riesgo, dislipidemia, anemia en algunos pacientes, incremento de la presión arterial y obviamente el incremento de la glicemia. Parece que también lo van a ver cómo son estos mecanismos, pero bueno, recuerden ustedes que al tener la glucosa alta, esto hace metabólicamente especies reactivas de oxígeno, procesos inflamatorios, y como son estos pequeños vasos, esta microangiopatía, no nada más a nivel de retina, sino hay muchos estudios en donde correlacionan que los pacientes, por ejemplo, que tenemos con alteraciones de tipo renal, que ya empiezan con daño a nivel renal como proteinuria, principalmente que lo vemos en un simple examen general de orina, nosotros podemos inferir, hay varios estudios donde se infiere que ya el paciente tiene un daño a nivel de retina. Entonces, esto es importante que nosotros tomemos porque a partir de esta identificación de estos factores de riesgo, nosotros al identificar un paciente que tiene pues algún daño incipiente en la retina, pues podemos canalizarlo a los servicios de medicina interna, de endocrinología y que puedan atender estos pacientes. Entonces, ¿qué es la retinopatía diabética? Pues es una de las principales causas, sabemos, de discapacidad visual en adultos de tipo laboral, ¿sí? Aunque se ha demostrado, como dice, defectos de la función sensorial en pacientes con diabetes antes de la aparición de lesiones vasculares. La presentación de diabetes, como recuerden ustedes, es distinta, ¿no? Hay pacientes que debutan con parestesias, hay diabetes que debutan con síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, que es de las más identificadas, pero hay algunos pacientes que empiezan justamente con alteraciones de tipo neuropático. Entonces, esas alteraciones ya nos indican que hay un daño, ya no nada más a nivel de los nervios, sino también en pequeños vasos. Como vemos en las imágenes de la derecha, la superior derecha, estas flechitas nos están identificando las lesiones características que vamos a identificar en esta fotografía de fondo de ojo. Podemos identificar justamente estas pequeñas alteraciones. Vean ustedes, las hemorragias, los microneurismas, los exudados que vamos a tener en los pacientes con retinopatía diabética. ¿No? Entonces, un paciente que tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga dislipidemias, pues son factores para que se pueda dar esta retinopatía. Ahora, cuando nosotros ya identificamos este daño, tenemos, como les decía, que incidir, ¿no? Para que el daño no sea mayor. Recordemos nosotros que en esta imagen podemos identificar en este esquema pues las partes del ojo, ¿no? Desde la cámara anterior hacia la parte posterior, llegando hacia la parte de la retina, ¿no? Donde tenemos el paquete vascular, el nervio óptico. Y aquí tenemos justamente las lesiones características de un paciente con retinopatía diabética, ¿no? Los exudados, vean, los inflama, las hemorragias, los aneurismas y justamente las tortuosidades vasculares. Que como les decía, pues yo les voy a hablar un poco más de las cuestiones metabólicas, ¿no? En este tenor. Pero que es importante que se vayan detectando porque es la parte donde se van a estar pudiendo incidir cuando nosotros identificamos eso en un fondo de ojo. Ahora, la clasificación de retinopatía diabética, de las actualizaciones y bueno, de las que se tienen en este sentido, pues va a ser justamente la escala de sensibilidad y lo que vamos a encontrar, ¿no? Pues a un paciente que no tiene retinopatía, pues no le vamos a encontrar anormalidades, pero cuando ya tienen un grado leve de retinopatía diabética no proliferativa, porque acuérdense que se divide en no proliferativa y retinopatía proliferativa y ya después como un daño a nivel de mácula, ¿no? Un edema macular. Y entonces, en este caso, algo leve, pues vamos a tener justamente solo los microaneurismas. En el caso moderado, pues vamos a tener un poco más de aneurismas, pero no vamos a tener los daños
que en una retinopatía ya grave, en las cuales van a ser más de 20 hemorragias en cada uno de los cuadrantes, porque nosotros, de las imágenes que han visto anteriormente, cada uno de estos cuadrantes nosotros los vamos a ir dividiendo y en cada uno de estos cuadrantes vamos a identificar las lesiones características de la retinopatía diabética. Entonces, en esto, pues te define, como les decía, esta tortuosidad de los vasos en los cuadrantes, la prominente justamente microvasculares, estas tortuosidades vasculares. Cuando ya es una retinopatía proliferativa, vamos a tener ya como tal las alteraciones de neovascularización. Acuérdense que cuando en estas alteraciones metabólicas lo que hace es un estado de hipoxia. Entonces, lo que se activa son ciertos factores de transcripción que empiezan a proliferar a nivel vascular, ¿no? Entonces, vamos a tener hemorragias vítreas, hemorragias peritonianas en la retinopatía proliferativa. En el caso de edema vascular, pues vamos a tener justamente ahí los exudados y obviamente pues van a estar clasificados hacia ya la zona justamente de la mácula, ¿no? Moderadamente y grave cuando ya justamente incluye el grosor y estos exudados se vuelven de mayor grosor e incluyen la parte de la mácula. Entonces, esto es importante, les vuelvo a repetir, los que van entrando, porque nosotros al identificar algunos de estos daños podemos inclusive incidir. Se sabe que, por ejemplo, nosotros incidimos en el tratamiento de un paciente con diabetes, sabemos que las complicaciones a corto y largo plazo van a ser mucho menores, ¿no? Y como les mencionaba, ya cuando un paciente está diagnosticado con diabetes, más o menos el daño ya tiene un 25% hasta 30% de tener un daño microangiopático. Entonces, seguramente este paciente ya está empezando con cambios a nivel de vasculatura y en este caso de retina. Entonces, este daño microvascular, ¿qué va a pasar? Pues provoca justamente esta falta de perfusión de capilares, manchas algodonosas, mayor número de hemorragias y estas anomalías. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hay un aumento de la permeabilidad vascular que provoca este engrosamiento de la retina, provoca edemas y obviamente la pérdida visual central. Entonces, un paciente diabético que nos llegue a la consulta, pues es importante identificar esto, no hacerle justamente su detección de fondo de ojo. La etapa justamente de proliferativa, como mencionábamos, es la formación de estos vasos y que estos vasos por tracción nos pueden dar un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces el paciente nos puede llegar con un desprendimiento de retina o, por ejemplo, con otras alteraciones como un glaucoma neovascular. Y obviamente la visión, como menciona acá, se puede perder en esa etapa pues como un resultado de la falta de perfusión capilar o edema de la mácula. Entonces, estas alteraciones son importantes en cuanto a las identificación en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que nosotros vemos justamente en un paciente con retinopatía? Nosotros tenemos un paciente con diabetes. Se sabe que también es importante, la retinopatía diabética se presenta mayormente en etapas tempranas de la enfermedad. Si un paciente, por ejemplo, debuta con diabetes tipo 1, que es una diabetes que se tiene en pacientes más o menos menores a 25 años, este paciente ya tiene más tiempo de tener justamente esas glicemias altas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el tipo 1 es una deficiencia de insulina, en la cual ya el paciente ya no va a responder y solamente necesita insulinoterapia. A diferencia del paciente con diabetes tipo 2, en el cual tú todavía puedes dar medicamentos que sean que aumenten, por ejemplo, los receptores a insulina, medicamentos que aumenten la absorción de glucosa a nivel intestinal, todos estos medicamentos, ¿no? Y vas elevando justamente el nivel de medicamentos, como les decía. Y para a lo mejor los que escucharon al inicio, la hemoglobina glicada la tomamos de control. Diagnosticamos al paciente y periódicamente de 3 a 6 meses más o menos, si, hay que darles justamente el control y ver cómo está esa hemoglobina glicada. Si el paciente pues tiene ya más de 10 de hemoglobina glicada, es muy probablemente que ocupe una diterapia o una triterapia, ¿no? En estos pacientes. Entonces, en este algoritmo podemos observar
que la diabetes pues tiene ese estado de hiperglicemia en el cual se van a echar a andar mecanismos bioquímicos, ¿no? De inflamación, de la vía de los polioles, que lo van a hablar más adelante. Va a haber glicación de ciertos productos y activación de proteínas como la proteína C. Recuerden ustedes que la proteína C activa otras vías de transducción a nivel celular que también determina algún tipo de estrés en la célula. Entonces hay un estrés oxidativo y ven aquí los efectos visuales, ¿no? Este engrosamiento de la membrana basal, la pérdida de pericitos, la disfunción mitocondrial, y en nuestro que tenemos la isquemia de retina, el daño endotelial, la disfunción neurovascular, ¿no? Y que esto clínicamente se va a ver como esta retinopatía diabética, ¿no? Incremento de ciertos factores de transcripción, como les decía, como el VEGF, funciones angiogénicos como 1, 2. Entonces, lo que va a hacer es que se rompe. Acuérdense que en el cuerpo tenemos barreras y estas barreras nos van a limitar el daño en ciertos órganos. En este caso, la barrera hematorretiniana nos va a ayudar justamente a que no pasen estos hacia la parte posterior del ojo y obviamente el daño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay una neovascularización, una proliferación, ya sea retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa, como mencionábamos, y hasta llegar si hay una hipermeabilidad a un edema macular diabético. Entonces, esto todo son entidades que coalescen en un paciente con diabetes que esté mal controlado. Aquí tenemos, pues, en los servicios de salud muchísimos. O sea, si ustedes vieron la encuesta, sí aumentó mucho el número de pacientes diabéticos. De hecho, a nivel de Latinoamérica y mundial, somos de los primeros países con pacientes diabéticos y diabéticos mal controlados, ¿no? Vemos muchos pacientes jóvenes, me refiero a jóvenes entre 30 a 50 años, ya con daño renal, ya con justamente retinopatías diabéticas, ya con edema maculares, ¿no? Que ya han perdido la visión, que ya están en sesiones de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, y justamente por esta relación. Y como les mencionaba, el daño, hay varios artículos donde correlacionan el daño renal con el daño a nivel del ojo. Porque como les mencionaba al inicio, la diabetes afecta macroangiopatía y microangiopatía. Entonces, pues se afecta toda esta parte, ¿no? Entonces, aquí justamente el tratamiento, ¿cuál es? Pues principalmente tenemos el control glicémico. Eso es algo súper importante, ¿no? Tener ese control glicémico, porque si no tenemos el control glicémico, pues no vamos a incidir en eso. Ajá, hay pues justamente algunas como limitaciones, como menciona aquí, de que el paciente pueda tener justamente este apego, que es lo más importante, ¿no? Que el paciente tenga este apego. No todos los pacientes lo logran y bueno, si ustedes han tenido pues contacto con pacientes con diabetes, pues ya llegan muchas veces en estadios en un desprendimiento de retina, una retinopatía ya proliferativa, llegan que hay un edema macular, entonces son pacientes pues crónicos, acuérdense que es una enfermedad degenerativa y obviamente no van a mejorar si su estado metabólico no mejora, ¿sí? Entonces eso es algo importante que mencionar. Entonces justamente estos tratamientos lo van a ver un poco más adelante, pero bueno, nada más para que lo tengan en cuenta, la fotocoagulación por láser, ¿no? Las limitantes, las desventajas de cada uno, pues tenemos siempre, ¿no? El tratamiento con los inhibidores y de la vía de renina-angiotensina, pues estos nos van a ayudar a nosotros para un control metabólico. Ajá. Nos van a ayudar para un control metabólico y obviamente las funciones a nivel tanto renal como cardiovascular, ¿no? Algunos otros medicamentos como la transinolona, roboxistaurina, fenofibratos, ¿no? Que también nos ayudan a controlar el metabolismo. Acuérdense que hay varias enfermedades que coalescen o que están junto con la diabetes. Hay un estado que le llamamos como prediabetes, en el cual el diagnóstico se hace con glucosa de 100 hasta 120. Estos pacientes también mencionan que en algunos artículos han visto que los pacientes que tienen ya estas alteraciones a corto plazo podrían tener alteraciones de retina. Entonces, si tienen alteraciones
en la glucosa, es importante que se hagan su examen de fondo de ojo antes. Y obviamente el tratamiento con biológicos como el bevacizumab, el ranizumab, el aflibercept, que nos van a ayudar a inhibir justamente y a limitar el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Entonces acuérdense que estos tratamientos pues, son inyectados a nivel de ojo y pues como mencionaba, estos tratamientos tienen pues también ciertas desventajas, ¿no? En la población. Son, por ejemplo, medicamentos costosos. Estos medicamentos que son biológicos son medicamentos costosos en los cuales pues no, mucha gente no tiene la posibilidad de tenerlos, ¿no? Aquí en nuestros servicios de salud lo que hacemos pues pues tratamos a los pacientes con lo que tenemos a la mano, ¿no? Con el tratamiento, como les decía, el control glicémico, lo más importante, ¿no? Las nuevas guías justamente mencionan, como les decía, más de 10 12 de hemoglobina glicada, una terapia duple o triple terapia, o en pacientes que ya tienen algún daño ya como tal renal, como proteinuria, empezar justamente con insulina, se les da su dosis de insulina basal y así se controlan. Hay pacientes también que son muy apegados a su tratamiento y que se han mantenido pues varios años con metformina, con glibenclamida, con algunos otros medicamentos como acarbosa, todo, pero se ha visto que si nosotros iniciamos la insulinoterapia de manera temprana también en los pacientes que tienen una hemoglobina glicada mayor a 8, eso les ayuda muchísimo a tanto en la calidad de vida y obviamente en las complicaciones, porque como decíamos, esta complicación es una complicación de microangiopatía. Muy bien. Y entonces, bueno, la Asociación Endocrinológica de Europea, pues tiene justamente esto, ¿no? Cuando nosotros necesitamos a que nuestros pacientes tengan este manejo, justamente la modificación del estilo de vida. Yo sé que a lo mejor en este curso pues no se basa en eso, pero que sepan que si un paciente está bien controlado, no tendría por qué llegar a un tercer nivel con un desprendimiento de retina o una retinopatía proliferativa, ¿no? Mantener el control óptimo del peso es importante. Acuérdense que están relacionados en estas actividades metabólicas con un estado de inflamación. Tanto la obesidad como la hipertensión, como la diabetes, como las dislipidemias tienen o alecen juntamente. Si tenemos un mal control de una, pues obviamente tenemos el mal control de la otra, ¿no? Escoger, como mencionaba, la terapia antiglicémica adecuada a cada paciente. Hay pacientes que si ya tienen, como les mencionaba, un daño renal, un daño cardiovascular, se benefician de un tipo de medicamentos o de insulinas, ¿no? Para mantener su estado de glucemia, que no hagan picos de glucemia, que eso también, esos picos de glucemia, ¿no? Esas hiperglucemias son las que también están constantemente alterando la microvasculatura, ¿no? Escoger la terapia adecuada y, como les decía, un control adecuado de la hemoglobina glicada menor a 6.5. Individualizar. Esto, individualizar es importante porque, les mencionaba, muchos pacientes, por ejemplo, son diabéticos tipo 1. En el caso de diabéticos tipo 1 ya no necesitan medicamentos orales. Ellos necesitan insulinoterapia porque, obviamente, fisiopatológicamente su páncreas ya no va a producir insulina. En el caso de diabéticos tipo 2, acá sí le podemos combinar los medicamentos, pero también es importante tener esta pues socialización con los pacientes, esta sensibilidad con los pacientes para que nos puedan hacer caso. Y bueno, a ustedes en este caso, en caso de oftalmología, ¿no? Caso de optometría, todo lo que vemos nosotros, pues se puedan derivar muy a tiempo. Justamente evitar la hipoglicemia, porque también es importante que nosotros cuando iniciamos las terapias tanto de insulina como medicamentos orales en pacientes tanto que debutan como diabetes o que están descontrolados, lo que tememos es la hipoglicemia. Eso es importante que recuerden ustedes, la hipoglicemia es más grave que la hiperglicemia. Y le llamamos hipoglicemia a una glucosa capilar menor a 60.
¿sí? Hay algunos libros que mencionan entre 65 y 70, pero el estándar es menor a 60, una hipoglucemia. Entonces es muy peligroso porque obviamente el paciente hace deterioro neurológico y pues prácticamente puede llegar a fallecer el paciente. Entonces, en el caso de hiperglucemia, pues también, porque si recuerdan ustedes, hay complicaciones agudas de la diabetes. Un paciente mal controlado de diabetes puede llegar a nuestros servicios con un estado que se llama un estado de cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Eso también es importante. Cuando ya llegan a estos estadios, obviamente el nivel de glucosa en sangre sobrepasa ya el umbral del límite superior que tenemos como normal. Entonces, estos pacientes obviamente son pacientes súper mal controlados y que seguro tienen un daño a nivel ocular. Justamente las recomendaciones, ¿no? Para, como le dicen los goals, para tener un estilo de vida saludable y las comorbilidades manejables. Nuestras comorbilidades, como les decía, la mayoría de nuestros pacientes son así, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes nefrópatas, algunos pacientes que son ya hepatópatas, ¿no? Pero casi siempre es diabético, hipertenso, ¿no? Nefrópata. Entonces, pues, cuando lleguen esos pacientes es muy importante que ustedes lo diagnostiquen y se mande inmediatamente a los servicios de medicina interna, de endocrinología, para que los podamos evaluar. Muy bien, entonces esto es digo, no quise cargar la clase porque vi que iban a hablar como de más temas, ¿no? Van a hablar de la fisiopatología, de todo esto de la retinopatía, pero queremos ver justamente estas con relación al metabolismo. Entonces, lo siguiente es justamente ahora la parte de hipertensión. Recordamos nosotros que la hipertensión, que es, pues es un síndrome cardiovascular progresivo que va a surgir de etiologías complejas e interrelacionadas. ¿A qué me refiero que etiologías complejas? Pues obviamente algunas alteraciones renales, algunas alteraciones cardiovasculares ya como tal del paciente o de la edad, y ahí importantemente los marcadores de este síndrome cardiovascular pueden estar presentes antes de que se mantenga la elevación de la TA. Por lo tanto, como se menciona acá, la hipertensión no puede clasificarse únicamente por umbrales discretos de TEA. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos llega nuestro paciente y tiene una TEA un poco descontrolada, no lo podemos clasificar. Necesitamos dos determinaciones de la presión arterial y que el paciente haga una bitácora. Le mencionamos casi siempre que haga una bitácora para que tenga el control de su presión arterial, ¿no? Acuérdense que la progresión de la tensión arterial está fuertemente asociada a anomalías cardíacas, vasculares, estructurales, que obviamente van a ir contra órganos blancos, ¿no? Como corazón, riñones, vasculatura, y obviamente nos van a ocasionar morbilidad y muerte prematura. Ahora, esto es importante porque la hipertensión, como les decía, pues casi siempre va de la mano con la presión. No en todos los casos, pero un gran porcentaje, más de un 50-60% de los pacientes que vemos tienen diabetes y hipertensión, ¿no? Diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión. Entonces, imagínense, si ya tenemos el daño de la diabetes, ahora agregamos el daño de la parte de la hipertensión, ¿no? Que también obviamente nos va a dañar la vasculatura. Entonces, estas son pues las guías de la AJA. Hay dos tipos de guías que nosotros manejamos, las guías de la AJA y las guías de las sociedades europeas, que difieren un poco en las concentraciones, ¿no? Casi aquí en México nos basamos principalmente en estas, que son las guías de la AJA, en las cuales las vamos a estadificar como con base en la presión sistólica y en la presión diastólica. Recuerden ustedes que esto se basa en el latido del corazón y el relajamiento del corazón para que los que no corran bien. Entonces, normal o lo que normal estandarizado es un 120-80, ¿no? Lo que tenemos. Y elevado empieza a 129, menor 80. Un estadio 1 vamos a tener de 130 a 139 en un AJA 1, así se clasifica, diastólico 80-89. Un AJA 2 va a ser 140 o más y de diastólica 90 o más. Y ya como tal, el estadio 3 o una crisis hipertensiva, vamos a tener que es mayor a 180 y en diastólica mayor a 120. De hecho, tenemos varios pacientes que en estos momentos ingresados por crisis hipertensivas, en los cuales también son pacientes que no se tratan, pacientes que no se toman su medicamento a tiempo, pacientes que están mal controlados
Y entonces eso, al estar este daño constante de la presión, pues daña. Y como les digo, no nada más daña estos órganos blancos, sino también daña a la pequeña vasculatura como a nivel ocular. Entonces, ¿qué pasa en el paciente con esta hipertensión a nivel ocular, ¿no? Tenemos un paciente que nos llega con hipertensión, le hacemos justamente nosotros nuestra historia clínica, le hacemos exámenes de laboratorio, ver por qué está la hipertensión arterial, hacemos la evaluación a nivel de retina, ¿no? Tenemos que hacer esa evaluación a nivel de retina porque es un paciente que con este daño del endotelio, al estar aumentando las presiones, pues obviamente estos cambios pues van a alterar también justamente la microvasculatura. Entonces se hace la evaluación. Obviamente no tenemos signos detectables, pues se van a los servicios para que le estén dando su tratamiento. Sí, pero podemos tener retinopatía leve, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues le hacemos sus exámenes, nosotros lo referimos al oftalmólogo y de ahí hacemos el monitoreo de riesgo cardiovascular. Recuerden ustedes que el riesgo cardiovascular son los factores de riesgo que son tanto modificables como no modificables. Por ejemplo, no modificables podríamos tener la edad. La edad no es un factor modificable, ¿no? Pacientes mayores de 50 años tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Modificables, el tabaquismo, el etilismo, ¿no? Asociado justamente a este consumo, pues pueden, o el consumo, por ejemplo, aumentado de sal, lo podemos incidir. En la retinopatía hipertensiva de tipo moderada, aquí ya vamos a hacer el screening para diabetes, porque les mencionaba esto, que más de un 40-50% pues, pueden tener esta alteración, ¿no? Entonces los vamos a referir. Y aquí justamente vamos a hacer el riesgo cardiovascular y obviamente vamos a evaluación, si tienen evaluación y condiciones de alto riesgo. Si tienen condiciones de alto riesgo, pues obviamente se van a empezar a tratar. Ya como tal, la retinopatía maligna, pues es una urgencia de tratamiento de la hipertensión y muchas veces se refiere. No sé si recuerden ustedes, por ejemplo, muchos de los pacientes también llegan a los servicios de oftalmología con un hiposfagma. Los pacientes cuando tienen hiposfagma es justamente la presión elevada que hace que se rompan los vasitos, ¿no? A nivel conjuntival y vemos esa mancha. Los pacientes pues se espantan porque ven algo rojo, todo esto. Entonces nada más, pues será el tratamiento conservador, se va a reabsorber. Pero el daño a nivel interno, a nivel de retina, va progresando hasta llegar justamente a esta urgencia de hipertensión. Pues nosotros, por ejemplo, también cuando vemos pacientes que tienen una urgencia hipertensiva, llegan con lesión de órgano blanco, y casi siempre nos llegan con infarto al miocardio, con algún evento vascular de tipo hemorrágico o un evento vascular tipo isquémico, aunque para presión arterial principalmente son hemorrágicos, y también con lesiones renales, ¿no? Porque afecta esta cuestión. Entonces ahí pues vamos obviamente a considerar si les damos el tratamiento. Y obviamente se da justamente cuando hay signos y examinación que no es muy posible, pues obviamente vamos a referirlos, ¿no? Al oftalmólogo para que se haga la evaluación pertinente y también si el paciente nos está diciendo que tiene síntomas de presión alta. Acuérdense que cuando tenemos un paciente que nos llega con hipertensión arterial, no todos los pacientes debutan igual. Hay pacientes que debutan con cefalea, hay pacientes que debutan con dolor precordial, hay pacientes que debutan con parestesias, hay pacientes que debutan con disnea, pacientes que debutan, pero casi siempre es tinnitus, que es como zumbido de oídos, ¿no? Este zumbido, este chasquido de oídos, la cefalea occipital, mareo, náuseas, entonces pues si ya sabemos que es un paciente mal controlado, veámosle el punto de, ¿sí? Para que no llegue a esta urgencia hipertensa. Entonces, a nivel de retina, de ojo, vamos a tener ciertas moléculas y aquí podemos ver en las imágenes, ¿no? Cómo están. Vamos a tener una que es varios estadios en los cuales se van a estar dando esta,
estos estadios, perdón, de retinopatía hipertensiva, ¿no? El primero, vamos a tener esta vasoconstricción, que es una primera fase, va a pasar por varias fases y nosotros vamos a poder encontrar al paciente en cada una de estas. También hay estudios donde correlacionan la presión arterial. Cuando hay una presión arterial mayor a 140/90 y el paciente está descontrolado, tiene 150/80, diga 150/90, 160/100, es muy probable que ya lo encontremos en fases avanzadas. Entonces vemos aquí justamente estas alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel retiniano, en los cuales vamos a tener, vean ustedes, aquí tenemos la arteria de la retina, la vena, la fovea, toda nuestra anatomía, el disco óptico, y aquí justamente vemos estas alteraciones a nivel de arteriolas, ¿no? Vemos el calibre normal del vaso, pero en este caso hay una estrechez del vaso, ¿no? Como se ve acá. La fase esclerótica es una fase en la cual ya vemos opacificaciones en el vaso, vemos justamente ¿cómo se llama? Este estrechamiento y también lo que podemos justamente ver en esto es una alteración a nivel del adelgazamiento de las arteriolas, ¿no? De este paquete arteriovenoso. Vean cómo está. Aquí lo podemos identificar. Luego tenemos esta fase exudativa, como su nombre lo dice, los exudados algodonosos, las hemorragias en flama, porque al haber mucha presión, pues el vaso reviente. Como son pequeños vasos, pues empiezan a reventar. Las microhemorragias no se presentan. Ya como tal, cuando la presión es mayor y está constantemente descontrolada, pues hay una coridopatía hipertensiva, en la cual ya hay un desprendimiento inclusive de la retina, ya hay exudados a nivel de retina. Y la otra es la neuropatía óptica hipertensiva, en la cual, recuerden ustedes, tenemos un cierto diámetro del disco óptico, pero en este caso se altera este diámetro y justamente pues hay este edema de este disco óptico y pues vemos justamente estas alteraciones. Entonces, cuando tenemos un paciente que se incrementa la presión arterial, vamos a tener una lesión a nivel de microvasculatura, hay una remodelación, una disfunción del endotelio. ¿Esto que va a conllevar? Pues alteraciones a nivel de arterias de la retina, vénulas capitales, a nivel de vasos de la coroides, y justamente esto va a desencadenar en daño a este órgano. Entonces, hay un daño a órgano blanco que está dado, también se clasifica así. Las crisis hipertensivas se dividen en urgencia y emergencia hipertensiva, dependiendo si daña o no un órgano blanco. En este caso, si hay un órgano daño, como este caso en ojo, pues se da esta enfermedad hipertensiva, en la cual tenemos esta retinopatía, una neuropatía disco óptico, la polinotractopatía o algunas otras que pueden conllevar a esto, inclusive pueden llegar hasta una presión arterial y una embolia de la arteria retiniana. Y pues obviamente no nada más el ojo pueda estar alterado, sino también, como les decía, a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel de riñones, pues obviamente se va a estar dando este daño. Entonces podemos observar aquí este fondo de ojo de este paciente y estas líneas que se ven, estas líneas que se observan son líneas en plata o hilos en plata, que es muy característico de la retinopatía de tipo hipertensiva. Entonces, cuando se vean estas imágenes, vamos a pensar en que el paciente está descontrolado de la presión arterial y hay que mandarlo a que se pueda regular esto. Entonces, vemos aquí otra vez. Son estas líneas que se ven, que se llaman en hilos de plata. Y bueno, en estas imágenes supongo que ustedes ya evaluaron, ya vieron estas imágenes, entonces pues, justamente vemos los ciertos estadios, ¿no? Cómo están estos algodonosos, los exudados, y vean por cuadrantes cómo se van a identificar en el fondo de ojo. En una OCT, pues obviamente vamos a tener estos exudados, inclusive vamos a tener edema de estas y las hemorragias, ¿no? Se van a poder identificar en estas capas. Y también, como les decía, es muy seguramente que si el paciente tuvo lesión a nivel ocular, vean aquí las lesiones en ojo derecho, ojo izquierdo, a nivel de cerebro. En este paciente, pues tiene en la parte posterior, en esa tomografía de cráneo simple, podemos observar en esta mancha que se ve más hiperintensa, podemos observar, hiperdensa, perdón,
podemos observar una hemorragia, ¿sí? Entonces, como les decía, la presión arterial tiene que estar regulada para que no llegue al daño a estos órganos. Entonces, ¿qué se va a hacer con esto? Bueno, nosotros, como médicos, tanto internistas como oftalmólogos, yo siempre he dicho que todos debemos de tener una integración cuando los pacientes tienen enfermedades metabólicas, porque tenemos que ver nuestros servicios, endocrinología, oftalmología, nefrología, todos para dar la valoración de cada uno de estos servicios, ¿no? Entonces, justamente esto, pues vamos a hacer nuestra incidencia en qué le vamos a pedir al paciente, ¿no? Unos exámenes básicos y lo podemos referir, ¿no? Exámenes básicos de laboratorio, toma de presión arterial, inclusive si el paciente tiene descontrol de su presión arterial y diabetes, un electrocardiograma, porque los pacientes pueden debutar con un infarto. Y obviamente si hay una emergencia hipertensiva que ya como tal hay un órgano, pues pedir justamente. En el caso de ojo podemos pedir una fundoscopía y obviamente vemos los daños, inclusive como les decía, si ya hay un desprendimiento y todo, pues podemos pedir una OCT, ¿no? Y vean los otros órganos, nosotros como internistas, pues pedimos justamente a nivel de corazón, pues podemos pedir un ecocardiograma, scores de calcio, a nivel renal, pues podemos hacer un ultrasonido para ver si hay algún Doppler, a ver si hay alguna alteración a nivel del flujo sanguíneo, un ultrasonido carotídeo, porque recuerden, como decíamos, que son enfermedades que iguales con metabolismo, también, por ejemplo, pueden tener alterado el flujo a nivel de carótida y eso dar algún embolismo. A nivel de cerebro, pues como decíamos, algunos test de funciones cognitivas, una tomografía, inclusive una resonancia. Entonces hay que mandar justamente a los especialistas, incluidos justamente pacientes que tengan algún grado 2, 3 de hipertensión menores de 40 años o pacientes mayores de 50, 55 años que estén descontrolados, ¿no? Mandarlos inmediatamente y empezarles a hacer el abordaje. Al hospital, pues obviamente mandamos a los pacientes que tengan una emergencia hipertensiva. Si nosotros, por ejemplo, detectamos en una fundoscopía que el paciente está teniendo hemorragias o algo no está bien, está descontrolado. Si el paciente tiene síntomas clínicos, hay que enviarlo a los servicios de emergencia para que se puedan atender oportunamente. Y con todo esto quiero estos como puntos clave que tanto la retinopatía hipertensiva como la retinopatía diabética son entidades que nosotros podemos hacer o incidir en que no lleguen a un estadio en el cual el paciente pierda la visión o en este caso pierda también alguna funcionalidad. Porque recordemos que los pacientes, por ejemplo, cuando tienen un evento vascular cerebral, pues quedan limitados de alguna porción de su cuerpo, o un paciente que tiene un tipo de infarto. Entonces, si nosotros estamos viendo que el paciente está descontrolado, está teniendo ya ciertas alteraciones, pues podemos justamente ayudar a mandarlo, otra vez repito, a los servicios de atención inmediatamente para que se dé el abordaje necesario en estos pacientes. Muy bien. Pues no abarqué lo demás porque vi que lo iban a hablar un poco más adelante, pero bueno, esta parte metabólica creo que era importante, bueno, algunos puntos clave que a lo mejor ustedes ya vieron en algunas otras clases, pero bueno, hablar justamente de estas, pues, no, en cuanto a las guías, tanto de presión como de retinopatía, pues como ven, justamente son con base en la estadificación en los nuevos, por ejemplo, de hipertensión de las guías, pues no variaron mucho las nuevas guías, pero lo más importante que menciona ahí es que los pacientes, cuando ya tienen daño renal, es muy probable que tienen daño a nivel de ojo. Entonces, un paciente que tiene daño renal, también hay que enviarlo al oftalmólogo. Un paciente descontrolado de presión, hay que mandarlo al oftalmólogo para que lo revise oportunamente y pues nos identifique si hay alguna lesión. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sería todo por parte mía. Pues muchas gracias, doctor Estúa. Se abre la sesión de preguntas, por favor, a nuestros alumnos que tengan preguntas. Como vieron, pues
Esta clase fue una clase de integración de lo que hemos visto hasta el momento, una clase que es muy oportuna para identificar, y como lo dice bien Gibran, estas áreas de oportunidad que tiene el, el prestador de servicios de primer contacto, el prestador de servicios de la salud de primer contacto que puede identificar. A ver, preguntas, por favor. Quien tenga preguntas. A ver, Gibran, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué estas dos entidades es importante verlas y estudiarlas en, en su conjunto? Es decir, yo me enfrento como médico de primer contacto con un paciente que ya bien dijiste, muy bien dijiste su descontrol metabólico, y le hago una exploración de fondo de ojo con mi oftalmoscopio, ¿no? Porque es importante ver estas dos entidades tan juntas en esta clase. Sí, mencionaba hace un momento que es importante por la cuestión metabólica, ¿no? Este daño tanto de la presión arterial como de la glucosa elevada, pues obviamente son entidades que van a tener al final un daño común a nivel de retina. ¿Sí? Por una u otra situación, ya sea por la presión arterial que va a estar mermando los endotelios o por la parte de la hiperglucemia en el cual se activan vías de estrés oxidativo, lo de los pericitos, esto. Al final es importante identificarlas y tratarlas a tiempo para que el paciente no pierda la visión, ¿no? Es de verdad muy lamentable ver pacientes jóvenes, les decía, de 35 hasta 50 años, con ya pérdida de la visión justamente por estas entidades. Entonces, como dice el doctor Jonathan, si tenemos justamente manera de incidir en esta población, de ver que el paciente está descontrolado de diabetes, no tiene un mal apego, tiene hemoglobinas glicadas altas, porque, por ejemplo, nosotros o en los servicios justamente oftalmológicos se hace una valoración preoperatoria. Y justamente si nosotros también identificamos que el paciente tiene alteraciones, mandarlo oportunamente a la integración, ¿no? A medicina interna, endocrinología, o principalmente a medicina interna, ¿no? Que se pueda tratar. Y justamente con este control, como son enfermedades crónico-degenerativas, pues van a tener justamente al tener esa cronicidad, pues nosotros incidimos, vemos que el paciente está con incipiente, no tiene un exudadito así, o una hemorragia, pues ya no llega, que no el paciente llegue a un edema macular, ¿no? O que el paciente que ya tiene control de la presión y tiene, ya le vimos algunos hilos en plata, no llegue a un evento de emergencia de órgano blanco, en el cual inclusive puede tener tanto daño a ojo como a cerebro, como mencioné, ¿no? Y al final es la capacidad tanto visual como de vida, ¿no? En la parte del estilo de vida del paciente, en el cual pues se va a mermar. Ya muchos de los pacientes ya no pueden laborar, ya no son funcionales en su vida, ¿no? Por esta discapacidad visual. Y como vimos, son una de las primeras número de ceguera en personas que tienen laboralmente. Entonces, pues sí, es importante, ¿no? Esa parte. Muy bien, a ver, nos escribe Elba nos escribe de Juriquilla, nos está visitando. Ajá. Apagué Del tantito porque está Instituto inestable mi internet, perdón. no te preocupes, del Instituto de Neurobiología. Dice, hola doctor, muchas gracias por su presentación. No me quedó claro los vasos llamados hilos de plata, qué características tienen? Ah, ok. A ver si se puede ver. Sí, creo que no se fue la imagen. Estos, a No, ver, regreso a la imagen. La tengo acá. ahí. Son estos. Mira, estos hilos de plata principalmente se identifican porque en la retinopatía hipertensiva, ¿qué pasa? Las paredes de las arteriolas se van a engrosar y se van a esclerosar. ¿Por qué? Por la constante presión que está mandando, o sea, la presión arterial alta, ¿qué va a hacer? Pues va a tener una mayor resistencia.
¿no? Entonces, al tener una mayor resistencia en los vasos, pues conlleva a que este vaso se engrosen y se esclerosen. Entonces, al esclerosarse el vaso, se ven así, justamente identificados como estos, y le llaman así imagen en hilos de plata, porque se ve como si brillara, ¿no? En esta fundoscopía tú observas esta imagen como está, como brillosa, ¿no? Como unos hilitos, justamente como brillosos. A eso se refiere los hilos de plata. Uh-huh. Muy bien, yo tengo una pregunta. ¿Pueden eh, eh, presentarse las dos entidades, retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva? Fíjate que encontré unos artículos donde hacían justamente cuál era más prevalente que otra. Lo que mencionaban es que obviamente es individualizado a la población que tienes justamente, pero sí te decían, por ejemplo, que había en algunos ya tenían datos de hipertensión, ¿no? A nivel de la fundoscopía y también tenían alteraciones a nivel de descontrol diabético, descontrol de su glucosa y obviamente presentaban ya también, por ejemplo, retinopatías, por ejemplo, era proliferativa, si no me recuerdo en ese estudio. Pero sí yo encontré que sí pueden estar las dos entidades, ¿sí? Ahora en México, digo, que sabemos que es una población singular, estos descontroles metabólicos, ¿tú cuál esperarías? Digo, ya estoy elucubrando, ¿cuál esperarías ver más frecuente en nuestra población? Pues Digo, nosotros, por ejemplo, vemos en los pacientes que mandamos que tienen un descontrol metabólico, casi siempre tienen una retinopatía, o sea, tienen una retinopatía diabética. O sea, la de mayoría tienen acuerdo, una retinopatía diabética y ya en estadio avanzado, o sea, ya tienen estas tortuosidades, ya tienen o desprendimientos ya de retina, o sea, el paciente ya llega con un desprendimiento de retina. Es como cuando el paciente debuta con diabetes, mucha gente no sabe que tiene diabetes hasta que debuta con ella, ¿no? Cuando debuta con ella ya el daño a los órganos más o menos están en un 20-25%, ya un daño ocular, ya un daño renal, más o menos en unos 5 años. Pues imagínense pacientes que tenemos con 30, 40 años de diabéticos, ellos muchísimo más. Ahora está la población también de diabetes tipo 1, en la cual obviamente como el daño empezó mucho más tempranamente y no hay insulina constante y están mal controlados, también debutan justo con esta ceguera, ¿no? perfecto. Dice, ¿cuáles son Muchas esos gracias. Ah, ok. marcadores tempranos? Dice una pregunta, ¿cuáles son esos marcadores tempranos que mencionaste se relacionan con la hipertensión? Me refiero a marcadores tempranos justamente como más que marcadores como un tipo de screening. Si tú, por ejemplo, ya estás viendo que el paciente está empezando con alteraciones de la presión arterial y justamente con dislipidemias, ¿no? Y también, por ejemplo, muchos cualecen con diabetes. Entonces, por ejemplo, alteraciones de la glucosa en ayunas, o hemoglobina glicada mayor a 6.5, pues ahí digamos que habría que ver, ¿no? A eso me refería. ¿Cómo se No, pero relaciona? yo creo que, perdón, dice hipertensión. Ajá, por eso. O sea, Ah, ok. la hipertensión es justamente eso, ver que tu paciente pues esté bien controlado. No hay como un tal marcador de hipertensión, simplemente ver controlado. Pero le mencionaba esto porque muchos tienen diabetes y hipertensión. A eso me refiero. O sea, Ah, los de acuerdo. pacientes tienen así diabetes y hipertensión, entonces ver la hipertensión, pero también si tiene algún trasfondo el paciente, pues obviamente tratar las dos cosas como un marcador. Dice, ¿cómo se relaciona la retinopatía no proliferativa, la retinopatía y el edema macular? O pueden presentarse de una color independiente entre estas dos etapas. No, aquí, por ejemplo, yo lo que, por ejemplo, sé de la fisiopatología justamente de, en tanto la retinopatía, lo que mencionaba, es cómo tú encuentras a cada uno de estos pacientes. O sea, tú puedes encontrar a un paciente con un estadio de retinopatía proliferativa o de retinopatía no proliferativa. Eso también depende. Ahora, muchos de los pacientes que ya identificas con, por ejemplo, que llegan con una leve, con microneurisma solamente, pueden evolucionar a un edema macular, pueden evolucionar a un desprendimiento de retina.
Entonces, la relación de estos dos obviamente es el daño que se está causando en los vasos por el aumento de la glucosa, y que ese daño constante es el que va a alterar estos mecanismos de regulación. Como mencionamos, justamente estos mecanismos de regulación son estos: el daño del endotelio, el daño de los pericitos, la isquemia retiniana, y todo esto va a conllevar a la retinopatía diabética. No son etapas secuenciales estrictas, pero una paciente pues, puede debutar con un desprendimiento, como les digo. Y la experiencia que nosotros tenemos como en cuestiones de medicina interna es que los pacientes ya llegan mal. O sea, los pacientes ya llegan mal. Ya llegan con un desprendimiento o con un edema macular. Y obviamente a nosotros lo único que hacemos es referirlos a los servicios de oftalmología, se estadifican y obviamente se da su control metabólico estricto. ¿Sí? ¿Cada cuándo se recomendaría hacer una valoración en un paciente con hipertensión grado 1, 2 y 3? Ahora, se supone que las guías mencionan que la valoración justamente es, si tú tienes un paciente que inicia con un estadio de, por ejemplo, AJA 1, tienes que estar constantemente tomarlo. Aquí en los servicios de salud pues, lo citamos, por ejemplo, al mes o a los 2 meses con una bitácora. O sea, siempre es como con una bitácora. La presión arterial se debe de tomar, no se debe tomar inmediatamente después de comer. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se redistribuye y se va a nivel gástrico. Entonces la presión puede salir alterada y puede estar baja, incluso cuando el paciente tiene la presión arterial alta. Entonces, la técnica es el paciente sentado, 15 minutos, debe descansar con el brazo a nivel justamente de la altura del codo de la tetilla o del corazón, y se toma la presión arterial. Tú le dices al paciente justamente que haga una bitácora diaria en diferentes horas y no las traiga. Cada cuando la valoración en oftalmología, por ejemplo, nosotros mandamos, si vemos que el paciente está descontrolado, pues justamente lo mandamos, por lo menos debe ser una vez al año. Si el paciente está descontrolado de diabetes, presión, cada 6 meses. Y también conforme nosotros vemos, si el paciente, por ejemplo, llega con una hemoglobina glicada, les digo, mayor a 6.5, que esté en 8 la hemoglobina glicada, pues ahí, por ejemplo, el paciente necesita otra vez la valoración, y más si llega y nos dice, es que ya no veo bien o ya empecé a ver mal. Entonces, eso para nosotros son como banderas rojas, ¿no? Son las red flags que nosotros tenemos que ver. Obviamente para ver, como les mencionaba, alteraciones en el ojo, ¿sí? Muchas gracias, Frida. ¿Cómo se podría diferenciar entre una hipertensión y una hipertensión en un paciente con hipertensión diabetes? Bueno, pues principalmente por la fundoscopía, como mencionaba. Entre las imágenes de la fundoscopía, nosotros vamos a tener en tanto la retinopatía diabética, hemos visto aquí en las imágenes, como les mencioné, de la retinopatía diabética, estas alteraciones, ¿no? Estas alteraciones son características de la retinopatía: hemorragias, exudados en flama, anormalidades aquí hay vasos tortuosos. En la hipertensiva no los hay, ¿sí? Aneurismas. En la diabética sí lo hay por la fisiopatología de ellos. Lo que van a ver un poco más adelante, la fisiopatología de estos, pero tiene que ver justamente con eso. A nivel de la hipertensión, aquí es como les mencionaba, hay un esclerosamiento de los vasos, ¿no? Vean cómo aquí se esclerosan, los vasos se hacen más adelgazados. Y justamente ese esclerosamiento se da con los hilos de plata. Aquí hay también hemorragias, hay microhemorragias y los exudados algodonosos. Y algo importante es que se ve cómo el disco óptico está alterado. En la retinopatía diabética no es tan ¿cómo se llama? Tan significativo esta lesión a nivel del disco óptico, ¿no? Entonces, cuando se ve esa fundoscopía, pues hay que obviamente estar viendo y viendo y viendo, ¿no? Fundoscopías para identificar justamente estas anormalidades. Y como les mencionaba, en el caso justamente de esta hipertensiva, vean, aquí están los exudados, ¿no? Aquí ya está como tal las hemorragias, ¿no? Y justamente se ve este fluido a nivel retiniano, pues con una OCT. Entonces hay imágenes que no son características de uno y son características de otra entidad, ¿no? Pero es importante pues estar viendo imágenes para poder identificarlas.